Buenos días a todos, bienvenidos. Hoy es martes de webinar en 3 principios en español y está con nosotros el señor único e inigualable Pablo Braga. Le traigo muchísimas ganas a la conversación de hoy y ni siquiera la voy a presentar, voy a dejar que él solito se presente y la presente porque quiero que sea íntegramente suya la dirección de esto. Pablo, bienvenido, bienvenidos todos. Adelante. Bueno, gracias Marina, gracias a todos por estar acá. El tema de hoy, que es el dolor como palanca para la transformación, que ese es el título, debería ser un tema donde participemos, porque seguramente van a darse cuenta de cosas o van a tener experiencias que contar y entonces o me pueden interrumpir en cualquier momento para darme enriquecer lo que yo voy a ir hablando. Entonces, me parece bien empezar por una frase de Alan Watts que dice algo así como que no podemos ser más sensibles al placer sin ser más sensibles al dolor, ¿no? Que creo que es la base de lo que yo voy a hablar hoy. Es decir, y también ser sensibles no es sinónimo de sufrir, está implícito, ¿no? Todo lo contrario, ser sensible es vital en la vida para vivir, ¿no? Pero implica que vamos a sentir tanto placer como dolor. En la misma magnitud en que se siente placer, se va a sentir el dolor. Pero entonces el dolor no ya de entrada no es algo negativo, no es algo negativo, son cosas que nos presenta la vida, ¿no? Para que aprendamos. Básicamente de eso se trata el dolor. Y para que podamos tener también placer, por oposición. Entonces, no podemos ser inmunes a las emociones negativas y se puede decir que el bienestar es un estado de equilibrio en donde todas las emociones tienen cabida. Y cuantas más emociones, más vida, ¿no? Como dicen en Costa Rica, pura vida. Entonces, pero sin embargo, ¿por qué nos cuesta tanto ver de frente el dolor, ¿no? Entonces, ¿cómo surge el dolor? ¿Cómo se presenta el dolor? ¿Cómo se manifiesta? Normalmente frente a pérdidas, ¿no? Que pueden ser pérdidas importantes, ¿no? Muertes de familiares, separaciones, pérdidas de trabajo, o pueden ser simplemente que no se cumplen nuestras expectativas, o algo que dábamos por hecho, un amor no correspondido, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una gama grande de disparadores del dolor. Entonces, esas cosas es inevitable que se nos presenten en la vida, ¿no? Eh, y ahí es donde está la importancia de considerar el dolor como tema, ¿no? Porque de toda la gama de pensamientos que uno puede tener, que en los 3 principios es lo que no son los 3 principios en muchas prácticas y muchas tradiciones, los pensamientos son lo que tenemos que observar. Hay un tipo de pensamientos que tienen un tesoro, que son los pensamientos que genera el dolor, ¿no? Normalmente, cuando en los 3 principios hablamos de pensamiento, los asociamos al dolor que viene. Pero hay algunos pensamientos que son neutros, hay otros que son prácticos, hay otros que son creativos. Pero están los pensamientos generados por el dolor. Y es ahí donde creo que hay una riqueza muy importante si sabemos presenciar el dolor cuando surge, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué hacemos?
ante la aparición del dolor, es decir, rechazamos, ¿no? Esa es la reacción más común, el rechazo. Buscamos culpables externos y nos victimizamos o nos culpamos a nosotros mismos, ¿no? Otra vez tratamos de olvidar el dolor con las adicciones o distrayéndonos con cosas que no nos hagan pensar en él. Entonces ahí es donde nace el sufrimiento, que es otra categoría de cosas. El dolor es una emoción, el sufrimiento es perpetuar el dolor, retroalimentar el dolor N veces. Y es ahí donde hay que trabajar. Es decir, ¿por qué hay sufrimiento? Porque no nos damos cuenta de la riqueza del dolor y de que allí lo tenemos que observar. Entonces, cuando no lo observamos, no lo presenciamos, ¿no? Que es como un niño que nos está llamando la atención y no le prestamos atención, va a seguir ahí esa emoción, ese dolor, pidiendo nuestra atención. Si nosotros le prestamos atención, entonces vamos a ver que no es tan grave como parece, ¿no? No es algo que no se pueda manejar o que no vaya a superar definitivamente. Entonces, podemos decir que el dolor es inevitable, como otras emociones parecidas que podríamos incluir como la tristeza, pero el sufrimiento sí es evitable. Es decir, y el sufrimiento es a lo que apuntamos nosotros con nuestros principios y a lo que apuntan también otras tradiciones como el budismo, pero en general todo se trata de terminar con el sufrimiento de alguna manera, ¿no? Entonces, pero ¿qué cosas tiene el dolor para nosotros? Es decir, nos saca de la zona de confort y eso no es agradable. Pero si nos ponemos a pensar en nuestra propia experiencia, las veces que crecimos en la vida, que crecimos en entendimiento, fue porque no tuvimos más remedio que aceptar lo que es, ¿no? Es decir, aceptar que esa era la realidad. Y ese dolor lo tuvimos que aceptar y mágicamente, al aceptarlo, aparecen otras cosas. Se amplía nuestra conciencia, entendemos una cantidad de cosas que no entendíamos porque estábamos evitando ese dolor y se despierta nuestra sabiduría, ¿no? Entonces, se puede decir que con el entendimiento que produce el dolor somos más completos, es decir, estamos mucho más sintonizados con esa cosa que quiere ser, con nuestra, se podría decir, nuestra mejor versión. Entonces, es muy importante entender que no podemos cambiar los hechos que nos producen dolor, y eso va a ocurrir, pero sí podemos cambiar nuestra perspectiva. Eso es algo que decimos siempre en nuestros principios, ¿no? Nuestra perspectiva sobre esos hechos que causan dolor. Entonces, ¿cómo hacer que el dolor transite por nuestra experiencia y nos dé esos tesoros o no no se transforme en sufrimiento? Entonces, eh, que hacemos en nuestros principios cuando vemos nuestros pensamientos, es mantenernos alertas, reconocer el dolor cuando surge, en el momento que está surgiendo, respirar en ese momento, ¿no? Respirar, no ponernos a pensar en cosas o ver que todos los pensamientos que surgen en ese momento, volver a respirar y no ponernos a analizar ni a proyectar cosas, no reaccionar, no juzgar. Bueno, son todas cosas que
te permiten pasar por ese momento en donde el dolor quiere aparecer y dejarlo pasar, es decir, procesarlo en nuestro espacio. Es decir, se trata de crear más espacio, ver al dolor como una cosa más, ¿no? Es decir, hay una práctica que si uno se tapa el ojo con el dedo, lo lleva suficientemente cerca, va a ver solo el dedo, ¿no? Y a veces nos pasa eso con el dolor, nos ocupa todo el espacio. Sin embargo, si lo vamos alejando, vamos a ver que el dolor no desaparece, pero hay otra cantidad de cosas que aparecen. Entonces, es una forma de, con lo que decía antes, de observar lo que tiene para decirnos, de aceptar lo que nos quiere decir, pero al mismo tiempo mantener el espacio, lo cual es lo mismo que mantener la presencia y mantener en tu conciencia al observador al mismo tiempo que el dolor, darnos cuenta de eso que está observando el dolor, que somos nosotros también. Entonces, ahí está, me parece, la clave para cuando surge el dolor, evitar el rechazo y evitar las justificaciones, evitar culpar o victimizarnos, ¿no? Por algo, por una cosa que puede ser la más grave que nos pueda pasar, es parte de la vida, porque la muerte, las pérdidas de familiares o la enfermedad son partes de la vida. Entonces, por más dura que sea, siempre va a haber un espacio de aceptación que va a nacer si presenciamos el dolor, ¿no? Ni que hablar cuando son cosas mucho más simples, como que no se dan nuestras expectativas y otro tipo de pérdidas que en realidad no son pérdidas, son simplemente deseos no satisfechos, ¿no? Entonces, me gustaría en este punto que me comentaran, a ver, qué les parece o contaran alguna experiencia que hayan tenido, si esto les resuena con ustedes y cómo lo vinculan con nuestra práctica de los tres principios. Así que que quiera participar, le agradezco mucho. Pablo, bueno, el tema es bastante lindo, bastante interesante. Justo ahorita yo acabo de vivir una situación con mi familia relacionada con COVID. Vamos a decir, la esposa de mi hermano, ella trabaja en un banco y salió positiva. Casi que inmediato mi hermano y mi sobrino de 10 añitos. Y obviamente, bendito Dios, los principios, sin duda alguna, ha sido hermoso y ver lo que los principios han hecho en mí ahorita con esta experiencia. Como obviamente como persona, como humana, me paniqué, me dio, sí, sentí mucho miedo, mi mente voló, mi cabecita voló, ¿verdad? Y me apresuré a hacer ciertos pensamientos ahí de que, y si esto, y si lo otro, y tal, y tal, y tal. Aquí en Costa Rica está en este momento, sí, un poquito difícil la situación, inclusive a nivel hospitalario estamos full. Entonces, volaron mis pensamientos. Pero ha sido hermoso, inclusive mi esposo me dijo, wow, Alexandra, es increíble cómo has vivenciado esto, impresionante. Hubo mucho amor hacia todo esto, hacia, digamos, el responder hacia el apoyo a mi hermano. Me dio de momento miedo, pero inmediatamente
apoyé, he ido en varias ocasiones, ya están saliendo, gracias a Dios, están súper bien. Pero dije, todo está bien. Eso fue hermoso. Y mi esposo me decía, ¿cómo? Es decir, yo fui en varias ocasiones a llevarles cosas, entré y todo, obviamente con todas las protecciones que correspondan, pero ahí me di cuenta que prevaleció el amor, la compasión. Fue increíble vivenciar esto. Y sí, hubo momentos en que hubo dolor cuando vinieron ciertos pensamientos, ¿verdad? Que yo decía, wow, ¿y si se mueren? Wow, y tal cosa, ¿no? Pero muy inmediato vino esa paz, que decía, y ese sentir de que todo está bien, no pasa nada, todo está bien. Entonces, ha sido hermoso esta vivencia, compartiendo un poquito con ellos, porque ellos conocen lo de los principios, y la esposa de mi hermano decía, qué bendición que a los tres nos dio juntos, qué bendición que hemos podido vivir esta experiencia juntos, y yo digo, dentro de todo, sí, ese miedo, ese dolor a perder a alguien, ¿no? Pero para mí ha sido hermoso darme cuenta de que fueron segundos o muy poco tiempo, inmediatamente vino ese sentir, todo está bien, y esa paz que he sentido en otro momento, de verdad les digo, sí, antes de conocer los principios, estaría en shock. Y me hubiese sentido, o sea, quizás hasta me hubiera llegado a deprimir solo el miedo de saber la posibilidad de perderlos, ¿no? Y no, he sentido mucho paz, y el hecho de que mi esposo me dijera, wow, es sorprendente cómo has llevado todo esto. Entonces, el tema, por eso cuando vi que tocaste ese tema, yo dije, wow, ¿verdad? Y bueno, la otra vivencia que tuve con lo del cáncer, igual, los principios para mí han sido hermosos, el perder el miedo a la enfermedad, porque pasé, sí, muchos momentos de si me muero, y, ¿verdad? Y no, los principios han sido una bendición en mi vida. Bien, tú mencionabas el miedo y está íntimamente relacionado con el dolor. El miedo es el miedo al dolor futuro, porque el miedo te plantea una situación hipotética que te produce ansiedad, ¿no? Y al final el miedo es el miedo al dolor futuro, porque ¿a qué le tenemos miedo? Al dolor. Pero el dolor sucede en el momento presente. A veces está vinculado a cosas del pasado no resueltas y vuelve, pero es aquello que hablábamos, está volviendo porque no lo vimos en su momento, no lo escuchamos. Pero si uno aprende a manejar el dolor real, ¿no? Por cosas que pasan, después, básicamente la transformación que tenemos es de una seguridad absoluta en nosotros mismos, en la vida, de que nada de lo que pueda pasar te afecta, porque somos mucho más que este cuerpo y que las relaciones que tenemos y que los objetos que poseemos, ¿no? Pero entonces la práctica es aprovechar cada dolor para vivir esto. Y creo que uno de los beneficios es que pierdes el miedo a la vida. Eso es lo que decía Alan Watts, en que en la misma medida que queremos sentir placer, vamos a sentir dolor. Entonces tenemos que vivir con el dolor para tener más placer. Pablo, y eso que dices creo que es muy importante, el presente. Para mí, eso ha sido, creo, lo que nos hace darnos cuenta de que todo está bien. Cuando estamos en el momento presente, cuando estamos presentes, es cuando, eso que tú dices, muchas veces el dolor viene, porque tengo una persona conocida de que cada vez que, digamos, va a hacer ejercicios, por ejemplo, pasó una situación muy fuerte de salud, y ahí él le tiene mucho miedo al dolor. Cuando se lesionó fue por una situación de deporte, ¿no? Entonces, cada vez que va a iniciar el deporte,
como que se queda como así como en shock y ya empieza con ese gran miedo al dolor. Ajá. Entonces, sí, mira cómo, y no está pasando nada. Ajá. Pero cuando él toma conciencia de eso, ok, no está pasando nada. Entonces, inicia nuevamente. Pero hay vamos a decir, esa creencia, ¿no? De que, y si hago ejercicio, otra vez viene el dolor. Ajá, sí, el miedo al dolor. Pero parte de, igual, cuando yo perdí el miedo hacia el cáncer, porque mi enganche era, si el cáncer vuelve, y si el cáncer vuelve, entonces me limité totalmente, dejé hacer infinidad de cosas, deporte, un montón de cosas, porque yo decía, y si hago tal cosa, voy a caer, ¿no? Pero un momento en que dije, hey, pero si estoy limpia, mis exámenes están bien, no está pasando nada. Entonces, mira lo importante de estar presente, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, muchas gracias, Alex. No Gracias sé a si ti. alguien más tiene algo que aportar. Como decía al René principio. tiene la mano levantada, entonces si puedes abrir tu micrófono, René, porfa. Sí, fíjate que, hola, algo muy ¿Qué interesante tal? que yo vi cuando empecé a ver, cuando vi el título de la plática de hoy, el día, hace un par de días, no me caía el 20 de qué iba a ser, o sea, cómo iba a ser una palanca para adelante mi dolor, ¿no? Y ahorita más o menos como lo estoy viendo, yo te voy a poner dos ejemplos. Mi papá murió hace un año, ¿no? Hoy es su cumpleaños, por cierto, ya canté las santas mañanitas, ¿no? Y bueno, mi hermano y yo vivimos el mismo acto de que mi padre murió y es muy chistoso. Yo estoy segura hoy que los escucho y tiene que ver con esto los tres principios y vivir el presente, vivir el día de hoy, darme cuenta que hoy yo estoy bien. Sí, claro que duele, ¿no? No lo vas a olvidar. Pero, por ejemplo, hace ratito decías tú, Pablo, el estarte regresando y regresando cómo duele, cómo lo extraño, es traerte el sufrimiento, ¿no? Y por ejemplo, yo tengo las dos contrapartes. Es mi hermano que vive en un sufrimiento terrible, llevo un año en una depresión. Bueno, o sea, ya perdió trabajo, ya todo, y todo tiene que ver con la muerte de mi papá. O sea, tú le platicas y llora porque por cualquier cosa llora y todo es mi papá. Y por ejemplo, yo no digo que yo esté inmensamente feliz, no, claro que no, ¿no? Y hay momentos que lloro también, pero también me estoy permitiendo como seguir viviendo mi vida, no estar regresando pues a lo que me trae sufrimiento. Entonces, o sea, ya después de haberte oído, pues me cayó el 20 de que digo, pues sí es cierto, así no me va a ayudar a seguir adelante, pero no me va a estar bloqueando. Si nada más ese era mi compartir. Gracias, René. Diste en el clavo de dónde está el tema. Es decir, digamos que la tristeza, ¿no? Identifiquemos ese dolor como tristeza, es una emoción más y no se opone al estar bien. No se opone al estar bien, porque hay otra cantidad, al mismo tiempo que hay tristeza porque pierdes un familiar, haces nuevos amigos, viene un nuevo integrante de la familia, un nieto, un hijo, etcétera, etcétera, y hay espacio para todo. En la mente hay espacio para todo. Y no se trata de que no existan las emociones negativas, porque eso no es vivir. Es más, cuando superamos, procesamos el miedo, suele suceder que tenemos como una euforia, porque hemos aprendido una cantidad de cosas, y eso es lo que decía Alan Watts, es la emoción positiva incrementada. Lo otro es como estar anestesiados. A ver, ¿a quién quiere vivir anestesiado la vida para no sentir la vida? Bien que usemos la anestesia para no sentir dolor físico. Gracias a Dios y a la ciencia eso existe, pero en el dolor emocional no hay anestesia, no hay mejor anestesia que presenciarlo. Y todo lo demás son evasiones de eso y posponer el problema y, como tú bien decías con el ejemplo, crear sufrimiento porque nos quedamos estancados. Además ahí se suman
otras emociones negativas como la ira, el resentimiento, con la vida, con todo, y bueno, y ahí nos vamos de la vida, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Muchas gracias, René. Muchas gracias, Pablo. Marina tiene la mano levantada, Marina Pearson. Yo la tendría también, pero que hable Marina Pearson, por favor. Ah, no, ya. Hola, muchas gracias, Pablo. ¿Qué tal, Marina? Bien, me ha encantado tu discurso y de hecho estoy pasando por un momento así, ¿no? Entonces, parte de ello, me doy cuenta, es la razón que tienes a la hora de no querer sentirlo y esa resistencia que sale a través de eso, ¿no? Y una de las preguntas que tengo era que durante el día pues dejo que más o menos fluye, pero es por la noche, ¿no? Que ahí estoy, que me viene y va. Espera un momentillo. Te esperamos, Marina, pero nada más. Sí, sí, espero, es que estoy aquí con mi hijo. Un Claro. momentín. Sí. En el intermedio. Hoy en la mañana estaba escuchando una grabación de un cliente de un cliente. Y entonces esta chava decía, es que llevo 3 semanas sintiéndome muy mal. Y entonces a partir del entendimiento, mis altos están bien, están como altos, pero mis bajos están súper intensos, ¿no? Y llevo 3 semanas sintiéndome muy mal. Y le decía, la coach le preguntaba, ¿no? ¿Qué quiere decir sintiéndote muy mal? ¿No? Entonces decía, pues sintiéndome triste, sintiéndome así, sintiéndome todo esto. Y cuando empezaba la coach a preguntarle, bueno, ¿y qué ves como opciones de hacer al respecto, no? Ella decía, pues es que todo el mundo me dice que tengo que sentarme con ello y sentirlo. O sea, una cosa sí es sentirlo, pero otra cosa es sentarte con ello, ¿no? Una cosa es sentirlo y otra cosa es, ven, siéntate, te voy a servir de comer, Sí, y te voy a tomar el té y vamos a eternizarnos aquí en una sola. totalmente, totalmente. Es así, Marina, no es dejar que el dolor te posea. No es dejar, es que tú te des cuenta que tú posees el dolor está en tu espacio, pero hay muchas otras cosas en tu espacio, y verlo como algo, lo que decía, de alejar el dolor, dejar espacio para todo lo demás que es tu vida, y de ahí se va a ir procesando, y además las enseñanzas los 20 van a caer, los que vienen asociados a ese aprendizaje. Pero sí, lo que decía Marina, no es que sea fácil, da su trabajo, pero vale la pena presenciar el dolor, darle el espacio. Y entonces te van a venir entendimientos de por qué, y al final vamos a llegar a la conclusión, muchas veces, una conclusión que podíamos tenerla desde el principio, que lo que pasa es lo que tiene que pasar, y que eso que pasó encadena otras cosas. Y bueno, me dirán, bueno, está, pero la muerte no, la muerte de un familiar no la vas a reparar con nada. Bueno, pero la vida es así. Sí, una verdad clarísima, simplemente hay que meditar en ella. Estamos acá un tiempo y después ya no. Y pensar en eso, a veces también pensar en la muerte, presenciar la muerte de los demás, te hace pensar en tu propia muerte, te hace valorar la vida y sales de ahí impulsado para hacer cosas que no has hecho todavía y que estás esperando que venga un dolor
para decirte que estás vivo, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Sí, completamente. Y ahorita que le decías a René, hay espacio para todo. No, o sea, esa frase me pegó Pablo, ¿no? Porque sí. Entonces empezaste diciendo, el dolor nos saca de nuestra zona de confort. Pues sí, pero tenemos la posibilidad de ampliar nuestra zona de confort para incluir al dolor en ella, ¿no? O sea, los seres humanos tenemos una infinita zona de confort por descubrir, porque al final del día, pues estamos aquí para sentirlo todo. Y si estamos bien sintiéndolo todo, pues ahí el empuje es constante, ¿no? Está ta 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 ta. Totalmente, Mariana. Ahora, mientras hablaba, pensé que o estamos hablando del dolor emocional, pero hay un paralelismo con el dolor físico. El dolor físico nos está enseñando cosas de nuestra salud y también es un mensajero. Y hay que verlo como un mensajero. El dolor emocional también trae mensajes muchísimo más ricos. El dolor físico dice que necesitamos ir al médico, necesitamos hacer algo al respecto, cuidarnos, alimentarnos mejor, hacer ejercicio, lo que sea, pero viene antes un aviso. Entonces, hay que darle espacio. Ya de entrada hay que darle espacio y hay que prestarle atención. Me parece clave. Y bueno, lo mismo que con el dolor físico, no es recomendable tomar un analgésico para tapar el dolor y después tener un síntoma más grave, es decir, o lo que sea que hagas para tapar el dolor, lo que hay que hacer es tratarlo, ¿no? Entonces, por eso me parece que es el título el dolor como palanca es muy adecuado y prestar atención al dolor, no salir corriendo y buscar entretenimientos, evasiones, es bien importante. Sí, y en ese sentido, gracias por la claridad con la que diferenciaste dolor de sufrimiento. O sea, está el dolor, pero querer evitarlo es lo que provoca el sufrimiento. Y ahí es donde entran todas esas evasiones y todas esas estrategias. Eso. Y finalmente, el dolor lo único que quiere es ser integrado, ¿no? Y el sufrimiento te avisa que no estás integrando el dolor y que necesitas hacerlo. Totalmente. Necesitas ser humano. Perdón, Pablo, eso que tú cuando pusiste el título, igual a mí me hizo mucho clic, pero a su vez también dije, ¿cómo así? Pero ahorita he estado como dándole un poquito hay un sentir ahí muy interesante y yo digo, wow, sí, es transformador, sin duda alguna, porque me he puesto a pensar, cuando yo viví mi cáncer, yo digo, wow, gracias a ese momento que viví, pues llegué a los principios. Sin duda alguna, gracias a esa vivencia llegué a esto, porque empecé una búsqueda y llegué a ellos. Y ahorita con esto que decía que acabo de vivir con mis hermanos, con mi hermano, igual me ha dado como ha surgido en mí el notar eso innato que hay en nosotros, ¿verdad? Ese amor hacia los demás, hacia uno y los demás, esa compasión. He podido palpar eso, gracias a este momento, sí, que fue, pues, duro, porque si te digo, fue sentir miedo, impotencia en algunos momentos de ¿qué más puedo hacer? ¿Por qué tal? Entonces, siento que sin duda alguna, al vivir esos momentos de dolor, ya sea físico o emocional, nos lleva a esa transformación, a ver algo más allá. Entonces es hermoso. Yo por lo menos cuando a veces le digo a las personas, pues le doy gracias a Dios haber vivido esto del cáncer, porque tuve una transformación y encontré algo maravilloso en mi vida. Totalmente. Y tiene que ver con la sanación, ¿no? Es decir, así como cuando tenemos un dolor físico y no le prestamos atención, podemos tener síntomas más graves, lo mismo el dolor emocional.
si no le prestamos atención, viene el sufrimiento, que es la resistencia a lo que es, ¿no? Y con el tiempo eso también te puede terminar en enfermedades físicas, si no sales de ahí. Y no es bien importante lo que decía Marina hace un ratito. Abrazar el dolor no es dejar que el dolor te posea, es darle atención como le darías a un niño, a tu hijo cuando necesita tu atención, que necesita que lo mires, necesita que lo entiendas, que le des tu presencia, ¿no? De eso se trata. Y bueno, es impresionante cómo te das cuenta de lo efectivo que es eso y cómo te aparecen una cantidad de verdades asociadas. Ahí como una cadena de insights que salen vienen de ese lugar. Lo que pasa es que junto con el dolor estabas tapando otra cantidad de cosas. Estabas tapando, conteniendo tu propia sabiduría innata, ¿no? Y, perdón, ¿y cuántas veces, digamos, cuando tenemos un dolor y eso que tú dices, nos quedamos ahí pegaditos? ¿Hasta dónde estamos evadiendo o ese miedo a ver algo más allá? Y nos quedamos en el sufrimiento, ¿no? Así es. Verónica tiene la mano levantada, en lo que seguimos esperando a Marina. Hola, primero que nada, gracias Pablo, me encanta el tema y me llega muy profundamente. Lo que he visto con el tema del dolor es que en general la mayor parte de las veces hay miedo atrás. Hay miedo y tanto el dolor como el miedo específicamente hay que enfrentarlo. Hay que pasar y hay que enfrentarlo y vivirlo, sentirlo, explorarlo para poder entender. Y es casi mágico cuando lo entiendes. El dolor desaparece, es algo, es muy difícil para mí ponerlo en palabras, pero se desvanece. Y entiendes absolutamente todo y empiezan, como tú decías, los insights y a florecer muchas otras cosas que tenías muy guardadas, porque este dolor y este miedo, especialmente el miedo, los tenía absolutamente tapados, digamos. Entonces, creo que es fundamental el sentirlo, el vivirlo, el enfrentarlo, no sentándose con él, obviamente, pero enfrentarlo y explorarlo. Y es una maravilla, o sea, el viaje, esta mezcla de dolor y dolorosa, pero además hermosa, siempre tiene unos frutos maravillosos. Eso es lo que yo he visto en mi experiencia y que quería compartir. Eso. Gracias, Rosero. Sí, unas palabras respecto a lo que dijiste. El miedo está íntimamente asociado al dolor, pero me parece que el dolor está antes. Y el miedo es el miedo al dolor futuro, porque tuvimos miedo antes, optamos por el sufrimiento, por no verlo de frente, y ahí sentimos miedo de que eso siga. Y vemos y aparecen más miedos. Es decir, yo creo que yendo al dolor, uno de una puede también evitar tener miedo, o sentirse, yo lo digo, sentirse con una autoconfianza en uno y en la vida, que no hay nada que te pueda tirar abajo. Porque al final no hay nada en la vida que esté mal. Exactamente. Pero cuando entiendes eso,
entiende que todo está perfecto, que no hay nada que cambiar, que está todo perfecto, que es lo que tiene que ser, que está, lo que es lo que tiene que ser. Pero para eso hay que mirarlo de frente y explorarlo. Así es, gracias. Pues vas, Lau. Mira que me llama mucho la atención con lo que están hablando cuando los niños están chiquitos, que se caen y se aporrean. ¿Y qué es lo que hacemos los adultos? Ya, no pasó nada, no pasó nada. O sea, invalidando un sentimiento de un dolor que realmente tienen. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos? Me duele, no puedo decir. Hágase el valiente. Y seguimos por la vida haciéndonos los valientes y haciéndonos los valientes y cargando todo eso. En vez de decir, como que no me pasó nada, o sea, es que míreme el morado, míreme el chichón, o míreme el raspón, o sea, sí me dolió, sí me caí. Podemos quitar eso que está estorbando, que ya me ha hecho caer 3 veces y no volverme a caer, pero esto es real y me caí y me dolió. Y entonces yo creo que desde ahí empieza como ese temor a expresar el dolor, tanto emocional como físico. Y entonces nos vamos haciendo los guapos y yo, por ejemplo, soy una que digo que yo soy súper tolerante al dolor y de pronto me salen unos morados y yo digo, pero yo cuando me pegué, cuando me acuerdo un guarapazo que me di con la cama, con el escritorio y el morado así y como que ya está integrado en mí, no sentir ese dolor, pero si soy consciente, pues claro que duele. Y se va haciendo uno como el fuerte ante la vida, ante ese tipo de cosas a veces pequeñas y a veces muy grandes, y vamos cargando con ellas en vez de sentirlas, asumirlas, verlas de frente, abrazarlas, consentirnos, como tú dices, Pablo, que me encantó, y no nos permitimos el momento de consentirnos. O sea, he tenido coaches que han tenido COVID y 3 meses después del COVID es un desaliento el más aterrador y bregándose a retar a tener los mismos rendimientos deportivos. Y no, o sea, si el cuerpo no te da y te está pidiendo descanso, pues descansa. Y si te está pidiendo que te consientas, pero nos olvidamos de sentirnos y de consentirnos. Y nos ocupamos muchas veces más de consentir al otro que de consentirnos nosotros, tanto emocional como físicamente. Gracias. Gracias, Laura. Sí, eso que tú dices es tal cual, especialmente con los varones. Y en realidad no somos valientes, en realidad nos transformamos en insensibles. Vamos anestesiados por la vida, ¿no? Y nos estamos perdiendo la vida, nada menos. René. Ay, tengo que decirles algo, dijeron algo hermoso ahorita. A lo mejor no se dieron cuenta, pero dijeron el así tiene que ser. Y toda mi vida yo escuché el así tiene que ser por parte de mi papá, toda la vida, ¿eh? No te salió el trabajo, así tenía que ser, siempre, ¿no? Y hasta la fecha es algo que intento aplicar en mi vida. Pero en este último año me ha pasado cosas muy chistosas. He encontrado gente en el camino que no valida lo que le está pasando. Estoy hablando no de pérdidas de seres humanos, sino de pérdidas de sí mismos, como por ejemplo, está perdiendo el que está dejando de ser joven, que para mí al final no es una pérdida. Estás creciendo y así debe de ser. Tienes arrugas, así debe de ser. Tus hijos están creciendo, así debe de ser. Ya no hay chiquitos en casa. Y es muy chistoso. Conozco varias personas en este momento que realmente no lo están aceptando y están sufriendo porque tienen arrugas. Y, por ejemplo, yo tengo canas, ¿no? Ay, ¿cuántas personas me han dicho, ¿por qué no te pintas? Porque me gustan, porque son niñas, pero es que te ves vieja. Y sí, tienen muchas razones. Es en este momento como debe de ser y así lo tenemos que de frente, ¿no? Sí. Bien, tal cual. Pues sí, eso es todo de mi parte, muy bonito. Gracias, René. No sé si hay alguien más. Yo traje un cuento breve, interesante, que ilustra lo que estamos hablando, o cuál sería la conducta que
o la forma de pararnos frente a la vida, ¿no? Pero está súper interesante la conversación. Si alguien quiere agregar algo, encantado. Compártenos el cuento, por favor, y luego seguro alguien va a tener algo que decir. Bueno, probablemente ya lo conozcan, pero viene muy bien releerlo si lo conocen a propósito de lo que estamos hablando. Se trata de la historia de un labrador anciano, viudo y muy pobre que vivía en una aldea con su hijo. Bueno, resulta que un día de verano, un precioso caballo salvaje descendió de los prados de las montañas a buscar comida y agua en la aldea, porque ese verano de intenso sol y escasas lluvias había quemado los pastos y secado los arroyos, de modo que el caballo buscaba desesperado comida y agua para sobrevivir. Quiso el destino que el animal fuera a parar al establo del labrador, donde encontró la comida y el agua que buscaba. El hijo del labrador, al oír el ruido del caballo en el establo y al constatar que era un magnífico ejemplar que había entrado a la propiedad, decidió cerrar la puerta de la cuadra para impedir su salida. Entonces la noticia corrió por toda la aldea y los vecinos fueron a felicitar al labrador y a su hijo. Era una gran suerte que ese caballo fuera a parar a su establo. Era en verdad un animal que costaría mucho dinero si tuviera que ser comprado, especialmente para el labrador que era pobre, ¿no? Pero ahí estaba en el establo saciando tranquilamente su sed, el caballo. Ahí, cuando los vecinos del anciano labrador se acercaron para felicitarle por tal regalo inesperado de la vida, el labrador les replicó: buena suerte, mala suerte, quién sabe. Y no lo entendieron. Pero sucedió que al día siguiente, el caballo, ya saciado, logró saltar la valla y regresó a las montañas. Cuando los vecinos se acercaron para lamentar la pérdida, éste les replicó: mala suerte, buena suerte, quién sabe. Y volvieron a no entender lo que les quería decir el labrador. Yo agrego el labrador sabio. Una semana después, el caballo regresó de las montañas trayendo consigo una caballada inmensa y llevándolos a ese establo donde antes había encontrado alimento y agua. Hembras y potros de todos los colores, más de 40 ejemplares seguían al caballo que una semana antes había saciado su sed y apetito en ese establo. Los vecinos no lo podían creer. De repente, el anciano labrador se volvía rico de la manera más inesperada. Su patrimonio crecía por fruto de un azar generoso con él y su familia. Entonces los vecinos felicitaron al labrador por su extraordinaria buena suerte, pero este de nuevo le respondió: buena suerte, mala suerte, quién sabe. Y los vecinos ahora sí pensaron que el anciano no estaba bien de la cabeza. Era indudable que tener de repente y por azar más de 40 caballos sin pagar un céntimo por ellos solo podía ser buena suerte. Pero al día siguiente, el hijo del labrador intentó domar al guía de todos los caballos salvajes, aquel que había llegado por primera vez. Si lo domaba, ninguna yegua ni potro escaparían del establo. Teniendo al jefe de la manada bajo control, no había riesgo de pérdida. Pero cuando el joven lo montó, el animal lo tiró al suelo con el resultado de la rotura de una pierna. Naturalmente, todo el mundo consideró aquello como una desgracia, ya que el joven no podría por mucho tiempo ayudar al labrador, que era anciano, y era muy importante la ayuda de su hijo, ¿no? No podía ayudarlo en las tareas. Entonces, el labrador se limitó a decir: mala suerte, buena suerte, quién sabe. Y los vecinos ya no sabían lo que decirle. Y es que una semana más tarde, el ejército entró en el poblado y fueron reclutados todos los jóvenes que se encontraban en buenas condiciones. Pero cuando vieron que el hijo del labrador tenía una pierna rota, lo dejaron tranquilo y siguieron su camino. Los vecinos que quedaron en la aldea, padres y abuelos de decenas de jóvenes que partieron ese mismo día a la guerra, fueron a ver al anciano labrador y a su hijo y a expresarle la enorme buena suerte que había tenido el joven al no tener que partir hacia una guerra que con mucha probabilidad acabaría con la vida de muchos de sus amigos. A lo que el labrador sabio respondió: buena suerte, mala suerte, quién sabe.
Es decir, la vida está hecha de todo, hay espacio para todo y no se puede congelar los buenos momentos. Y sentir dolor, aquí el anciano tuvo muchas oportunidades de sentir dolor y también de sentirse muy bien, pero era sabio, entonces sabía que la vida consiste en que pasen cosas que no están bajo nuestro control. Y por eso decía, quién sabe, no se sabe. Y no se sabe. Marina está de vuelta. Venga, Marina. A lo mejor tenía que haber puesto un signo de interrogación al final. Sí, estoy de vuelta. Es que Venga. ya sabes. Así es con hijos, ¿no? Pues eso, lo que te quería decir era que me encanta y entiendo. Y me doy cuenta de que... ¡Hola! Aquí está. Me doy cuenta que también hay un momento de que estoy abrazando el dolor, ¿no? Pero por la noche es cuando, no sé, de alguna forma no lo llevo tan bien. Y no sé si tenías una reflexión sobre eso. Porque durante el Sí, día sí. fluyo, lo noto, pero sigo. Y por la noche ahí es donde llega. Y no sé si, pues nada, eso. Cuando llega, ¿qué haces? ¿Qué es lo primero que haces? Respiro, qué- sigo respirando. También he puesto audios, también he hecho de todo. He hecho de todo escrito. Pero es lo que tú decías, ¿no? Es un duelo allí que no lo he curado, que lo tengo ahí todavía desde hace muchísimo tiempo. Y me di cuenta hoy que es algo que tengo que realmente, pues eso. Yo lo que se me ocurre es que prueba con preguntarle al dolor, a ese duelo, a ese dolor, ¿qué tiene para enseñarte? ¿Por qué por qué sigue, digamos? Eso es lo que me parece que algo tiene para decirte, ¿no? Si vuelve todas las noches, por ahí puede venir alguna respuesta que te va a venir no del dolor, sino va a ser como un insight en algún momento. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera participar. Perdona. Que quería decir que de alguna forma lo del dolor físico lo tenía bastante presente a la hora de preguntar, ¿no? Ujú. Pero el dolor así emocional, no tanto. Entonces, esto es algo, sí, bastante útil para mí. Gracias. No, gracias a ti y disculpas por, no te puedo decir más, al no entender completamente de qué se trata ese dolor. Pero Pues siempre es de duelo de una pareja y que se termina, ¿no? Entonces ahí tengo, sobre todo en la parte íntima. Ujú. ujú. Entonces era eso.
Bien, bueno, gracias Marina por compartir eso. Mm, Muchas gracias. a ti. Bueno, ¿y qué les pareció el cuento? Yo, cuando estaba pensando en el tema, se me ocurrió que mostrar cómo alguien que evidentemente tiene seguridad en que la vida siempre está bien, cómo reaccionaría y me acordé de este cuento. Efectivamente, cuando uno vive la vida con esa perspectiva, dando espacio a todo lo que puede suceder, sabiendo que no tiene control, de alguna manera está preparado para procesar rápidamente el dolor y pasar a otra cosa. Y la vida te ayuda. Yo agrego al cuento que no es casualidad que a este sabio le hayan pasado al final cosas buenas, porque está abierto a todo. Si en algún momento de la historia reaccionaba o resistía, podía congelar las cosas buenas que vinieron después. Entonces, esa es mi reflexión. Bueno, Marina, creo que estamos en hora. Estamos en hora, Pablo. Siempre. Siempre estamos en hora. Yo me llevo mucho, me llevo muchísimo. Espero que todos ustedes también. Muchísimas gracias, Pablo, de todo corazón. Creo que es un tema bien, bien, bien importante. Y pues nada más, nos vemos por aquí en 15 días. Chao, nos vemos. Abrazo a todos.